de esa familia, ¿no? Que en estos momentos está destrozada porque son episodios muy fuertes y qué penoso para esa madre que ya no tiene hijos. Así que yo creo que no solamente es hoy, ahora, sino que debemos mantenerla en nuestras súplicas delante del Señor. Precisamente lo que toca hoy, en este momento, es sobre la familia, las distintas dinámicas que se dan en las familias. Y hay distintas clases de familia en las Escrituras. Y en esas familias que nosotros vemos en la palabra de Dios, se dan las mismas situaciones que se dan en cualquiera de nuestras familias. Y hay familias, la familia nuclear o familia tradicional, que la que nosotros conocemos y es la que concibió y diseñó el Señor. Desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista teológico, la Biblia y sociología coinciden porque se sabe que la familia tuvo un origen. Desde el punto de vista no cristiano, es incierto el origen, pero sí nosotros sabemos con precisión que la familia es una creación de Dios. Y nosotros lo vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Hay aún creyentes que no creen en la historicidad de esos primeros 3 capítulos del Génesis, pero nosotros pues sí creemos que los personajes que aquí se representan son personajes reales, se les llaman por sus nombres, después son revalidados a través del Antiguo Testamento y luego son revalidados por el mismo Señor Jesucristo y por el apóstol Pablo, como eventos históricos que se dieron por más inverosímiles o absurdos o increíbles que parezcan estos eventos. Lo cierto es que la familia es algo que nosotros podemos rastrear en todas las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La familia es importante para Dios porque Dios es quien crea la familia, pero encontramos otras clases de familia aparte de la familia formada por papá, mamá y los hijos. Hay familias monoparentales, que es la que una madre soltera o un padre soltero cría a sus hijos, familias extendidas, que es la familia patriarcal donde todos vienen a casa y todos forman parte de una comuna y así sucesivamente encontramos toda una tipología de familia. Y cuando vamos a hablar de, bueno, ¿cuál es la familia que nosotros debemos evitar o la familia que nosotros debemos imitar? Bueno, yo no creo que la familia de Abraham sea la familia más digna de imitar. Están llenas de intrigas, de mentiras, de trampas. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es historia universal. Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 es historia de 4 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y cuando vemos esas familias están llenas de intrigas, de cómo yo saco el mejor de los provechos con el menor esfuerzo, familias oportunistas. Esas no son las mejores familias para nosotros imitar. ¿Cuál familia, si tuviéramos que escoger una familia, nosotros pudiéramos decir, bueno, esta es una familia que aunque es una familia bíblica, las dinámicas que se dan en ella son alcanzables, son reales? Y digo esto porque yo predico mucho sobre familias y matrimonios y todas estas cosas, y siempre oigo o he escuchado expositores que dicen, nosotros en nuestra familia nunca hemos tenido problemas. Bueno, no sé de dónde sacan eso, o están muertos y no se dan cuenta, o son mentirosos.
ambas opciones son malas. ¿Por qué? Porque yo sí he tenido problemas y dificultades en mi familia. He tenido dificultades con mis 2 hijas, he tenido dificultades con mi esposa. Claro, yo siempre he tenido la razón, las culpables son ellas, siempre. Entonces, y nos consideramos personas íntegras, no somos hipócritas, no tenemos doble vida, pero hemos tenido momentos de tensión. Lo que yo quisiera es enfrentarme a la realidad, pero que me den las herramientas para yo enfrentarlas de manera bíblica. Por eso, yo creo que una buena familia, para nosotros imitarla y hablar de ella, es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ir a Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo unos cuantos versículos que nos van a dar una idea de las dinámicas que se daban en esta familia. Lucas, la familia de nuestro Señor, Lucas capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 41 hasta el 52. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Y dice la palabra del Señor, les recuerdo que leo en la Biblia Las Américas. Lucas 2, del 41 al 52. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allí conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron caminando de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos ha tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos buscado lleno de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa o en los negocios de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Esta es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que aquí Lucas es de los 2 evangelistas que habla del nacimiento y de la parte de la niñez del Señor. Es decir, los 4 evangelistas no registran el nacimiento de Cristo. Ni Marcos ni Juan registran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Mateo y Lucas. Mateo registra cuando los magos o los hombres sabios, magoi, llegan desde el lejano oriente y llegan hasta la casa donde ya estaba el Señor, no al pesebre. Y Lucas registra la visita de los pastores con Cristo recién nacido ahí en el pesebre. Sin embargo, Marcos y Juan no registran esos episodios. Sin embargo, y hay algo sorprendente en esto, es que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan sí registran la semana de la crucifixión. Para ellos,
el nacimiento de Cristo es importante, pero más importante es esa semana. Entre los 4 evangelios, es decir, Mateo con 28, Marcos con 16, Lucas con 24 y Juan con 21, suman 89. Y de esos 89 capítulos, un 34% lo dedican a esa semana de la crucifixión. Algunos autores dicen la última semana de Jesús. Esa no es la última semana de Jesús, porque entre la resurrección y la ascensión, dice el libro de Hechos que Jesús estuvo 40 días reuniéndose con sus discípulos. Quiere decir que esa no es la última semana de Jesús, pero sí ellos le dan mucha importancia a esa semana de la crucifixión. Lucas registra algo más que Mateo, y es que Lucas registra el nacimiento de Cristo y luego registra a Jesús a los 12 años, estando ya en este pasaje que nosotros acabamos de leer, donde Jesús se queda en Jerusalén discutiendo con los maestros de la ley y haciéndole preguntas acerca de la ley, y ellos se maravillaban. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años ya él se iba a convertir en un adulto, y es la ceremonia que ya les mencioné, que se llama Bar Mitzvah, que es donde se introduce al individuo en la observancia y el cumplimiento de la ley por obligación. Y ellos estaban aquí para celebrar la Pascua, la fiesta más importante para los judíos, el Passover. Y ellos tenían que venir porque era una obligación que todo judío de 12 años en adelante, si tenían los medios económicos y de salud, le era obligatorio por ley asistir. Lo que quiere decir que ellos eran una familia que se preocupaban por observar la ley. El pasaje nos da a entender algo que nos parece curioso, y es que nuestro Señor Jesucristo se le desaparece a los padres, y es a los 3 días de haber desaparecido que ellos lo encuentran, y esa es la reacción de María cuando le corrige y le dice: ¿por qué nos ha hecho esto? Y precisamente de esas dinámicas que están en este pasaje es que yo quiero que nosotros veamos cómo es una familia normal, una familia como cualquiera de las nuestras, y cómo nosotros podemos aprender de esta familia. Y lo primero que nosotros vemos es que esta es una familia piadosa que tiene temor de Dios. Es una familia que Dios es honrado en el seno de ella. Y por eso le hablamos como que si fuera o como es una familia piadosa, una familia íntegra. Esa es la primera característica de esta familia. No significa que fuera perfecta como familia, pero sí una familia piadosa. ¿Por qué decimos esto? Vayamos otra vez al texto. Lucas capítulo 2, versículo 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Si nosotros deducimos cuál era el nivel económico de esta familia, tenemos que concluir que ellos no eran ricos, que eran una familia de clase trabajadora. Esta familia, a pesar de ser una familia pobre, ¿por qué lo decimos? Por lo que dice Levítico capítulo 5, versículo 11, que ofrecieron la cuota mínima por el nacimiento de un niño, que eran 2 tórtolas. Era lo mínimo que se podía pagar, y las personas de menores recursos era lo que se le exigía a la ley. Dentro de la justicia de Dios, esto estaba al alcance de cualquiera. Y las familias pobres que no tenían recursos era lo que podían ofrecer. Por lo tanto, deducimos que esta era una familia pobre, pero a pesar de eso, por encima de sus limitaciones, estaba su fidelidad a Dios, respeto a sus tradiciones y respeto a la ley. Dice este versículo 41 que todos los años ellos iban a la fiesta de la Pascua.
ellos estaban celebrando esta fiesta que se establece por lo que acontece en Éxodo capítulo 34, versículo 51, que es cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y allí donde quiera que había una sangre en los dinteles, el ángel no entraba. Y así los primogénitos de todo fueron protegidos por esa sangre. Esa Pascua significa paso, el paso del ángel, y era la fiesta más importante para los judíos. Y esta familia estaban vinculadas a la responsabilidad espiritual de celebrar la gracia de Dios sobre ellos, la gracia de Dios sobre su pueblo. Era un tributo a Dios y ellos hacían ese esfuerzo. Llegaban a la ciudad de Jerusalén y allí estaban en fiesta, en adoración, comiendo, compartiendo con familia, y se mezclaba lo patriótico con lo teológico, con lo bíblico, con el mandato, y ellos celebraban, y para ellos era un gozo celebrar toda la victoria que Dios le había dado y cómo Dios lo había preservado. Esto reservaba a ellos un espacio para ellos adorar a Dios. Era una familia piadosa que celebraba la obra de Dios, que apuntaba a Cristo, aun cuando ellos no tenían plena conciencia de lo que realmente iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era una familia piadosa porque María era una mujer piadosa. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 30. Y el ángel le dijo a María: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el ángel le dice: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María es una mujer impresionante. Dios, entre todas las mujeres de la tierra, la escogió a ella. Nosotros no adoramos a María, pero no debemos de dejar de reconocer su piedad, su integridad, su dedicación al Señor. Fue la mujer que Dios escogió para que su hijo tuviera una residencia temporal para nacer. Entonces, María era una mujer muy piadosa. Quiere decir que esta familia es piadosa porque la madre es una mujer piadosa. Pero no solamente María, también tenemos que hablar de José, su esposo. Hay veces, y eso lo he visto yo en matrimonios, donde la mujer es muy piadosa, pero el marido no. O a veces el marido es muy piadoso y la mujer no. Y tienen que sobrellevar las riendas del hogar de una manera desequilibrada. Lo ideal es que ambos sean piadosos, que ambos sean agentes, que sean luz, no solamente en la casa, sino en el vecindario, en la iglesia. Que ambos sean personas que modelen el carácter de Cristo. Que ambos se sacrifiquen por la causa de Cristo. Que ambos estén entregados a la causa del Señor. Ese es el principal modelo que nos dan ellos a ser piadosos. Una familia piadosa adora a Dios como familia. Que los padres de las familias que hay aquí puedan decir: escogeos hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, como lo dijo Josué. Que todos podamos servir al Señor, que sea una familia que glorifique al Señor, que sea una familia digna de imitar, que las demás familias vean al hombre, vean a la mujer, vean los hijos y digan: ahí mora el Señor, en esa casa, en esa familia. Pero tienen que ser los ejemplos papá y mamá. A veces papá es muy entregado, pero mamá no. Apática, distante o viceversa. A veces la madre es la entregada y el marido apático. Pero en este caso, tanto José como María eran muy entregados. Miren lo que dice de José. Y es sorprendente, y al pobre José casi no se le resalta nada. Pero miren lo que pasó José y por qué decimos que José era un hombre muy piadoso. Cuando María le dice a José
que está embarazada. Sabiendo José en lo más profundo de su ser que no le ha puesto un dedo encima. Eso no es fácil. Créeme, Lian, eso no es fácil. Porque cuando viene un episodio, y en el campo de la investigación es así, cuando se presentan casos de crímenes o enfermedades, una de las cosas que se hace en el campo investigativo es que se ven los precedentes, qué patrones repetitivos hay en el pasado, cómo fueron los protocolos para enfrentar eso. Y se buscan referencias pasadas. Bueno, este perfil lo vemos que ocurrió en el 2004, en el 1996, en el 1848, y este fue el protocolo. Y sobre esa base se buscan ideas de cómo enfrentar el problema del presente. Cuando María le dice a José que ella está embarazada, él no tiene ningún marco referencial para él consolarse. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, si en el Antiguo Testamento vemos que hubo 2 o 3 casos de mujeres que quedaron embarazadas por obra y gracia del Espíritu Santo, José pudiera decir, bueno, me tocó a mí también. Pero cuando José mira al Antiguo Testamento, cuando ve el pasado, dice, yo soy el primero. Y él tiene que aceptar algo que no ha existido, lo cual es difícil de asimilar. Por ejemplo, cuando vemos que Dios llama a Noé y le dice a Noé que él va a hacer descender agua del cielo y que va a inundar toda la tierra. La fe de Noé no estuvo en crear el arca, es en creer que iba a caer agua del cielo. Si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, dice, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, sino que un rocío mojaba la tierra. Y ahora Dios le está diciendo a Noé que va a caer agua del cielo. Era algo que no había sucedido nunca, lo cual hace difícil. Por eso Noé está entre los héroes de la fe, porque le creyó a Dios. Porque está creyendo algo que él nunca había visto, pero que lo está creyendo porque Dios lo está diciendo. Ahora María le dice a José que ella está embarazada cuando no hay ningún precedente de que algo así haya ocurrido. En la antigüedad, las parejas piadosas se desposaban. ¿Qué significa eso? Que ellos convivían durante todo un año, pero sin tener relaciones íntimas. Y después de ese año se casaban. Era un compromiso casi inquebrantable. Pero José no había tocado a María. ¿Y qué hizo José? Dice Lucas capítulo 1, verso 30. Y el ángel le dijo a José, no temas. En Mateo 1:19. Y José, su marido, cuando ella le da la noticia, el texto no registra que le peleó. Tan seria que se veía esta mujer. ¿Quién la ve con la carita? De hecho, no dice que José fue donde un amigo. Tú sabes lo que me ha hecho María a mí. Lo que mandaba la ley es que él fuera donde, a los ancianos. Y de comprobarse eso, María moría a pedradas. Dice la Biblia en Mateo 1:19, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, aun cuando él tenía pruebas, y la prueba era que ella estaba embarazada y ella se lo está diciendo, dice, quiso abandonarla en secreto. Es decir, José lo que dijo, yo
la voy a abandonar. Pero mientras pensaba esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor le había hablado por medio del profeta. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Bendito sea el Señor. Un hombre piadoso, hermoso, la cuidó, la protegió. Aun cuando él podía tener dudas en el proceso, él creyó lo que Dios le dijo, porque para aceptar una cosa así, tiene que venir un ángel del cielo y decírselo a un hombre. Eso sucedió en una ocasión, en una iglesia de estas carismáticas. Ella quedó embarazada y vino con algo así al marido. Y el marido respondió: el problema es que el ángel no me lo ha dicho. Estoy esperando al ángel. Y ella se fue con otro que se llamaba precisamente Ángel. Pero era una familia piadosa. Él es piadoso. Aun cuando racionalmente hablando, él no podía entender. Y cuando ya se iba, en vez de denunciarla, dice el texto bíblico que José, siendo un hombre justo, no quería difamarla, aunque humanamente él podía tener razón en sus limitaciones. Fue el ángel que le dijo: no temas en tomarla. José y María son personas piadosas y crean las condiciones para que este niño, siendo Dios, fuera criado en un ambiente piadoso, porque Dios obra en ambientes donde su palabra es honrada. Nosotros no somos responsables de la salvación de nuestros hijos, pero sí somos responsables de que nuestros hijos no se salven. Es una antinomia, es una paradoja, pero lo que quiero decir con esto es que Dios obra en un ambiente donde los hijos son honrados. Y esta familia honraba al Señor, esta familia iba todos los años, a pesar de sus limitaciones económicas, iba a celebrar la Pascua. Y en esos ambientes se ve cómo se describe el proceso de la madurez, en este caso del niño Jesús. La Misná, que es el libro de las tradiciones o contiene las interpretaciones rabínicas de las escrituras, nos da muy bien las etapas por las que pasaba un ser humano, un hebreo. A los 5 años era apto para ya recitar las escrituras, a los 10 años para interpretar las escrituras, que era aprendiéndose la Misná, a los 13 años para ya a partir de ahí cumplir los mandamientos, lo que es el Bar Mitzvah, a los 15 años para hacer interpretaciones rabínicas con el Talmud, a los 18 años ya estaba preparado para casarse, a los 20 años para trabajar y mantener a su familia, y a los 30 años tener la autoridad para enseñar las escrituras. Por eso nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años. Todo eso lo aprendió nuestro Señor en su casa, en una familia piadosa. La Escritura dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar de él. Eso es lo que quiere decir que si es instruido en el camino malo, también será difícil que se aparte del camino malo. Tenemos trabajo en prisión. Hace tiempo que ya no voy, pero una de las cosas que más me impactó en uno de los viajes que hicimos a distintas prisiones, tanto en mi país como en este país como en otros países, es que estamos visitando una prisión donde hay un joven de 14 años que está encarcelado. Ya tenía
2 asesinatos a los 14 años. Oramos por él, le presentamos el evangelio y me dice, yo quiero que ustedes visiten a mi padre. Muy bien, dame la dirección de tu padre. Está en el otro pabellón, también prisionero, donde están los adultos. Esto es una tragedia. Es la antítesis, lo contrario a lo que nosotros estamos viendo de una familia piadosa. Una familia piadosa no es que no hay problemas, es que tenemos las herramientas espirituales para enfrentar esos problemas. Es que Dios nos ha dado las herramientas para nosotros enfrentar las mismas dinámicas, los mismos pecados, las mismas tentaciones que se dan en cualquier familia impía, también se pueden dar en una familia cristiana, pero tenemos a Cristo que nos da las herramientas, porque las herramientas que Dios nos ha dado no son carnales, sino espirituales y poderosas en el Señor para destrucción de cualquier fortaleza, por fuerte que sea, que atacan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los maridos, a las esposas, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo del Señor que nos dota de poder para nosotros enfrentar cualquier gigante que se presente. Me tocó ir a una cárcel de máxima seguridad. Y estoy hablando con un joven de 23 años que tiene 3 condenas de por vida, 3 condenas perpetuas. Y eso hacen así, por si acaso apelan y se libra de una, todavía queda otra y otra. Lo que quiere decir que ese muchacho de 23 años jamás va a salir de ahí. 3 cadenas perpetuas. Y nos dice que oren por su hermano menor. Sí, vamos a orar. Dice, sí, pero vayan donde él. Él está en otro pabellón también, con 3 cadenas perpetuas, al igual que él, con 21 años. ¿Sabe lo que es entrar a prisión con 21 años sin la esperanza de que jamás saldrás de allí? Te puedes convertir, como he visto yo, personas que se han convertido en pastores, ahí en prisión. Son pastores, pero no van a salir nunca. Y hay un patrón repetitivo, y es que todos vinieron de hogares disfuncionales. La mayor parte con padres ausentes, con padres pródigos. Los pródigos no son los hijos. Los pródigos de hoy en día son los padres, porque ellos son los que abandonan el hogar. En uno de esos trabajos en prisión, había un pastor con ese perfil. Y siempre él era nuestro contacto, íbamos y lo visitábamos, un hombre muy cariñoso, muy amoroso. Y él me dice, yo nunca te he dicho por qué estoy aquí. Digo, a mí no me interesa saber por qué tú estás aquí. De hecho, nos entrenamos para no preguntarle por qué están aquí, para no prejuiciarnos. Y él insistía, no, yo quiero decirte por qué yo estoy aquí. No me interesa. Insistió tanto que yo violé un protocolo y le dije, sí, está bien, dime. Yo maté a mi hijo. Un hombre banquero se enamoró de una mujer que no era su esposa. Ella lo indujo al mundo de las drogas y en una noche de arrebato, de locura, de alcohol y droga, llegó a su casa, vio un movimiento y le pegó un tiro a su hijo. Condenado a 30 años de prisión. Cuando él me lo dijo, me impactó. Y dejé de ir por 3 meses. Yo diciéndole, Dios, perdóname porque estoy atrapado. Ayúdame a perdonarlo, a aceptarlo. Porque, ¿sabe qué? Él se convirtió a Jesucristo y Cristo lo perdonó. Y se está pagando unas consecuencias que lo van a acompañar de por vida. A los 3 meses volví y ahí me estaba esperando. Me dio un abrazo y me dijo, ya yo sé que tú me amas.
pero yo no podía estar seguro de que tú me amaras hasta yo saber que tú sabes lo que yo hice. Pero el patrón es repetitivo, no son familias piadosas. No quiero decir que ser familia piadosa es un garante y que nos da impunidad del mal. No, a todos nos vienen problemas y pruebas fuertes, aún nosotros siendo piadosos. El profeta Habacuc dice, ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay situaciones donde preguntamos y no hay respuestas. Pero normalmente Dios obra en un ambiente donde su palabra es honrada. Esta familia es una familia piadosa. Lo segundo que nosotros vemos en esta familia es que por ser una familia piadosa, no quiere decir que estaba aislada de su comunidad o de los demás familiares. Es una familia vinculada a su comunidad. Número 1, una familia piadosa. Número 2, una familia vinculada a su comunidad. A veces nosotros nos creemos tan santos que rechazamos a todo el que no es como nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La diferencia es que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo ora diciendo, Padre, no te pido que los quite del mundo, sino que los libre de todo el mal. La enseñanza es a que nosotros no nos contaminemos con la comida del rey, pero vivimos en el rey, con el rey. Porque es una familia vinculada a su comunidad. Versículo 44, en el mismo capítulo 2 de Lucas, dice que cuando él se desapareció, nuestro Señor Jesucristo, ellos le buscaban entre los parientes y conocidos. Era un niño que socializaba, era una familia que socializaba, tenía amigos, tenía parientes, tenía gente que se relacionaba con ellos. Era una familia social, no era una familia ermitaña, no era una familia legalista. No, ustedes no son como nosotros, no nos vamos a juntar con ustedes. Lo cual nos permite entender que la esperanza de la gente que no conoce a Cristo somos nosotros los que le conocemos. Nosotros podemos socializar con ellos, pero no contaminarnos. Noten que el primer milagro de Jesús, que es el milagro favorito de los alcohólicos, fue que Cristo convirtió el agua en vino. En el contexto de una fiesta, de una celebración, nuestro Señor Jesucristo allí estaba con su madre, participando y socializando con todos ellos. Nosotros somos la sal de la tierra y la sal se coloca donde están los alimentos. Nosotros tenemos nuestras redes de contactos con los cuales vamos a compartir, vamos a darle testimonio de quiénes somos nosotros en Cristo. Vamos a hablar de que Cristo es la luz del mundo, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo es el agua viva que calma la sed, de que Cristo nos limpia de todo pecado. Que este es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra comunidad, con nuestros parientes. Los vamos a invitar a la iglesia. Vamos a decirle, ven, después salimos a comer. Abra su cartera e invítelo por amor a Cristo. Hemos descubierto un ministerio en la iglesia y es que una pareja, ella es médico y tiene sus compañeros y sus colegas que son muy amigos, estudiaron juntos y son colegas. Y ella descubrió una estrategia que me parece fantástica. Una vez al mes se reúnen todos esos colegas, que son con ellos 8 parejas. No, 4 parejas, 8 personas, con sus respectivos hijos. Y se turnan dónde van a comer cada mes. Pero la idea es que primero tienen que ir a la iglesia y después yo pongo la comida de todos. No son cristianos, pero ya de esa pareja, de esas 3 parejas, hay una que hizo profesión de fe y están ya preparándose para bautizarse, porque están vinculados a su comunidad. Podemos ir a ver el partido de fútbol, podemos ir y compartir en una fiesta, siempre y cuando la bandera de Cristo esté ondeando por todo lo alto y la luz de Cristo lo influya a ellos, no ellos a nosotros. Esto es una familia vinculada a su comunidad. Están buscando a Cristo entre los parientes y conocidos. ¿Por qué? Porque no lo veían como personas extrañas. Nosotros somos la esperanza. El cristiano, cuando se convierte,
a medida que va haciendo nuevas amistades, se va alejando de los inconversos. Y no, la esperanza de ellos somos nosotros. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ellos socializaban sin contaminarse. Y nosotros también podemos hacerlo. Nosotros no vamos a criar, nosotros no vamos a crear un mundo para nuestros hijos. En una esfera, en una burbuja. Nosotros vamos a criar a nuestros hijos para el mundo. Vamos a darle las herramientas y vamos a empoderarlos para que ellos entren a ese mundo, sobre todo después que están en la universidad. Las universidades son centros de formaciones ideológicas y tienen como propósito transformar la mente de nuestros hijos. Yo pasé por la universidad, me dieron duro, pero sobreviví porque vine de un hogar fuerte donde fui educado y formado en la fe. Los padres de generaciones pasadas, es decir, los padres de mis padres, no socializaban con los hijos. Yo recuerdo y hablo con personas mayores que me dicen que cuando llegaba una visita a la casa, los padres lo miraban y esos hijos tenían que separarse e irse a una habitación. En mi casa no fue así. Llegaban las visitas y nosotros socializábamos con las visitas y compartíamos, a menos que hubiera algún tema de adulto que tratar. Pero yo recuerdo yo compartiendo con las visitas en mi casa. Pero los padres de mis padres no fueron así. Esta es una familia vinculada a su comunidad. Quiere decir que la familia de nuestro Señor es una familia ejemplo, primero porque es una familia piadosa, número 2 porque es una familia vinculada a su comunidad, número 3 porque es una familia en equilibrio, que mantiene un balance. Miren lo que dicen los versículos 43 al 44 del mismo capítulo 2. Al regresar ellos a la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Ellos no lo sabían y él se quedó en Jerusalén. Esto se da en cualquier familia. Un chico que se va sin permiso, con acciones propias de su edad, porque a medida que vamos creciendo, nosotros vamos asumiendo responsabilidades. No soy fanático para nada de la psicología humanista, pero reconozco que en algunos aspectos hay cosas valiosas como The Stage of Life de Erik Erikson, las etapas de la vida, y donde nos habla cómo vamos pasando por distintas etapas y cada una de esas etapas tiene sus prerrogativas. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. El mejor comentarista del Nuevo Testamento, específicamente del libro de los Corintios, es Gordon Fee. Y Gordon Fee, hablando precisamente de ese pasaje, dice, Jesús no está hablando de etapas, el apóstol Pablo no está hablando de las etapas de la vida, pero le da de costado, dejando entrever que sí hay etapas en la vida. Y cada etapa de la vida tiene su prerrogativa. En esta etapa de la vida donde yo estoy, yo no me puedo comportar como un hombre de 40 años. Porque esta etapa de la vida donde estoy tiene sus propias prerrogativas, sus propias dinámicas. Tengo 60 años y aunque yo me siento bien, en realidad yo no sé cómo estoy. Así responde un hermano de nuestra iglesia. ¿Cómo estás? Tú le preguntas y dice, yo me siento bien. Ahora, no sé cómo estoy. Porque una cosa es cómo se sienta uno y una cosa es cómo uno esté por dentro. De hecho, un hermano de nuestra iglesia fue a hacerse su chequeo de rutina hace un mes. Su chequeo de rutina no se siente nada, es una responsabilidad uno hacerse sus chequeos. Como una hermana que me dice, yo me hago mi chequeo anal todos los años. Ella dice anual, por decir anual, dice anal. Bueno, lo incluye también, ¿no? Pero ese hermano fue a hacerse un chequeo de rutina y le dicen, tiene cáncer de colon. Y no sentía nada. Por eso yo respondo, yo me siento bien, pero no sé cómo estoy. Yo jugaba baloncesto todos los lunes y jugaba duro. Pero por primera vez, hace 3 años, me lesioné.
Nunca en mi vida. Yo no he sufrido un hueso roto, nada. Y pensé que me iba a recuperar de esas caídas que uno se da en el juego y uno dice, espérate, déjame, voy. No pude volver. Al día siguiente amanecí con 2 rodillas, con una hinchazón que tuve que ir cojeando de emergencia. Cuando estoy donde el ortopeda, él está inclinado y yo estoy sentado, y él me pregunta, ¿y cómo te hiciste eso? Y yo le dije, muy orgulloso, jugando baloncesto. Y él me miró como sorprendido, pero no me dijo nada. Me dijo, bueno, esto podemos hacerlo de 2 maneras, por la vía rápida o por una vía más lenta. La vía rápida era inyectarme con una aguja que parecía un taladro que me llegó al cerebro. Y la otra era mediante un tratamiento. Yo le dije, vamos para adelante, por la vía rápida. Y eso sí que el ver estrella, eso es real. Cuando ya me pone la inyección, que me voy a parar y me voy, él me agarra por el hombro y me dice, ¿a ti no te gusta el ajedrez? Lo entendí. Cada etapa de la vida tiene sus propias prerrogativas. Nosotros tenemos en la iglesia los años dorados, que es para personas de 70 años en adelante. Y hay hermanas de 70 años que no quieren ir. Nosotros tenemos el ministerio de adultos solteros, que es hasta los 60 años. Y esa hermana, un día me toca ir a los años dorados a predicarle y yo la tengo fichada, le doy seguimiento y veo que no está. Cuando la veo el domingo, le pregunto, hermana, pero no la vi, yo estaba en los años dorados ayer y no la vi. No, yo soy del ministerio de adultos solteros. Yo, por favor, hermana. Entréguese, por favor, entréguese. Y miren, no es que yo estoy en desacuerdo que se hagan, se lo pueden hacer, ¿eh? Pueden darse sus jaloncitos, sus estironcitos, no tengo problemas con eso, pero no exageren. Conocí una señora que cada vez que se reía se le movía el brazo derecho. Esta es una familia en equilibrio, donde se da libertad conforme a la edad. A medida que los hijos van creciendo, se le van dando libertad, pero nunca se le quita la supervisión a los hijos. Aquí dan libertad en proporción a su edad y se preocupan por lo que amerita preocupación. Yo sé que todos ustedes han visto episodios como estos. Un niño de año y medio está en su desarrollo psicomotriz, es torpe porque está aprendiendo a caminar, hay alfombra, el niño se cae y la madre viene y el niño comienza a llorar, pero el niño no está llorando porque se dio o porque le duele, sino porque la madre lo asustó y lo ama. Es verdad. Entonces, debemos preocuparnos por lo que amerita preocupación. Padres, corrijan desobediencia, no torpeza. Hay niños que en su desarrollo van a cometer torpezas y nosotros, incluso los niños del espectro especial, tenemos que saber dónde está la frontera entre la rebeldía y la condición. La corrección se va a hacer en proporción a la falta y en proporción a su capacidad cognitiva. Aquí es una familia en equilibrio. Dan libertad a Jesús de 12 años para que esté entre los parientes y amigos y también se preocupan, es decir, dieron la libertad, pero llegó un momento y dice, espérate, ya él debió estar aquí, vamos a buscarlo. Eso es una familia en equilibrio. Quiere decir que la familia de nuestro Señor es una familia digna de imitar porque es una familia piadosa, es una familia que está vinculada a su comunidad, es una familia en equilibrio y es una familia donde se da la sana comunicación. Normalmente, en una familia, normalmente pasa eso, no siempre. Pero si ella habla mucho, él habla poco. Y si él habla mucho, ella habla poco.
Porque es así, los polos opuestos tienden a atraerse. Susana y yo somos diferentes. Yo hablo más que Susana, pero ella ha aprendido a hablar y yo he aprendido a callar. O sea que estamos en perfecto equilibrio. Y no somos iguales, se nota, ¿no? Pero en una familia sana en una familia piadosa se da una sana comunicación. Incluso hablar temas difíciles, pero necesarios. Hay temas que no nos gustan hablarlo, porque somos sensibles, nos molestamos, pero si somos maduros, vamos a abordar temas difíciles, pero necesarios. No se pueden enterrar. Obviamente hay que delimitar las condiciones del diálogo. ¿Por qué? Porque hay veces que uno no quiere hablar del otro. No, tú no te me vas de ahí hasta que no hablemos. No. Vamos a hablar cuando se den las condiciones. ¿Y cuáles son estas características? Los versículos 48 al 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? Está llamando a cuentas. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Expresan sus emociones. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscaba? Y no sabían que los negocios de mi padre me es necesario estar. Él le da una respuesta respetuosa. Aquí nosotros vemos varias dinámicas de una sana comunicación. Número uno, se expresan las emociones. ¿Qué tú sientes? No, yo no tengo nada. Pero se está explotando por dentro. Te veo raro. Sí, tenemos que hablar. ¿Y cuándo? No, yo no sé. Pero ya usted sabe que el horno no está para galletita. Ellos expresaron sus emociones, se sorprendieron, le dicen, te hemos buscado con angustia. Pero expresan sus emociones. ¿Y cómo el otro va a saber cómo yo me siento si yo no expreso mis emociones? Las emociones no son malas si están controladas. Ahora, nosotros no podemos ser seres emocionales que todo lo que decimos y todo lo que hacemos tiene que ser sobre la base de lo que sentimos. De hecho, nosotros no hacemos lo que sentimos, sino lo que es correcto. Decía el doctor Martin Lloyd Jones que el alma humana está compuesta por emociones, razón y voluntad. Y que todos los estímulos que nosotros recibimos los procesamos en nuestra parte racional. Y si es correcto, le damos permiso a nuestras emociones y por lo tanto lo que vayamos a hacer no va a ser malo. ¿Por qué? Porque lo procesamos racionalmente. Ese estímulo que yo estoy recibiendo, ¿es bueno o malo? Lo pienso, lo proceso. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 5, Nehemías se da cuenta de que el pueblo hebreo, ya luchando por establecerse nuevamente en la ciudad de Jerusalén, mientras se reconstruían los muros de Jerusalén, estaban prestándole a usura a sus propios hermanos hebreos, algo que estaba penalizado por la ley judía. No se podía hacer, pero los judíos estaban prestándole a altos intereses y habían esclavizado a sus propios hermanos judíos porque no le pagaban. Y dice la Escritura que cuando oyó esto me enojé en gran manera, dice Nehemías, pero lo medité y luego hablé con ellos. Se enojó, sus emociones, pero no habló conforme a sus emociones. Me enojé, pero lo medité, lo pensé, me enfrié y luego hablé. Nosotros somos seres emocionales, pero no vamos a ser controlados por nuestras emociones. Entonces, en una familia sana, se expresan sus emociones con el debido respeto, toman acciones y hacen diálogos, aunque sean difíciles, pero necesarios. Esta es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Por último, ya el tiempo se me ha ido, una familia como la de nuestro Señor Jesucristo, número uno, es una familia piadosa. Número dos, una familia vinculada a su comunidad. Número dos, una familia en equilibrio. Número cuatro, una familia donde se da la sana comunicación. Y por último, una familia donde hay entendimientos y acuerdos. Si hay una situación, vamos a hablarla y vamos a ver en qué nosotros concluimos. Versículos 50 al 52.
Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dos características esenciales. Atención, hijos. Dice que Jesús no se quedó en el templo. ¿Qué es lo que ustedes me vienen a buscar? Yo soy el Mesías. No, la palabra de Dios dice que volvió con ellos a Nazaret. Es decir, Jesús, siendo Dios, siendo el Mesías, descendió con ellos. Y número 2, creció sujeto a ellos. Esto es una familia donde hay acuerdos y entendimientos. Las crisis, si no nos destruyen, entonces nos harán más fuertes. Por lo tanto, las crisis, los problemas, las situaciones van a venir a toda familia. La diferencia está cómo nosotros la enfrentamos. Este es un niño que se había perdido, donde ellos no estaban. José no culpó a María, María no culpó a José, sino que ellos manejaron la crisis de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque era una familia piadosa, una familia vinculada a su comunidad, una familia en equilibrio, una familia con sana comunicación y una familia donde hay entendimientos y acuerdos. ¿Cuáles fueron esos entendimientos? Que él regresó con ellos, sujeto a ellos. Que el Señor nos ayude, que podamos recordar su palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Tú nos hablas y ayúdanos a recordar lo que tú nos dices en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.